visitarles y sea para predicar aquí o sea solo para venir a comer algo. Es siempre un gran privilegio. Les tenemos mucho cariño, mi familia y yo, y el pastor Héctor me dio una segunda oportunidad para venir, porque la primera vez que me invitó este año me dio un catarro muy horrible y que casi no podía respirar y no podía hablar. Y le llamé bien tarde al hermano Tomás y pudo venir el pastor Ramón. Y pues buenísimo el pastor Ramón, me encanta escucharlo predicar a él también. Así es que gloria a Dios que él pudo venir aquí. Pero ahora me toca a mí y I'm sorry, pero ahora están conmigo. Pero bueno, le vamos a pedir al Señor una vez más. Ya oramos, pero acostumbro a orar también. Así es que no hay nada malo con orar bastantes veces, ¿verdad? Oremos una vez más. Señor Jesús, gracias porque nos has traído aquí a todos nosotros, nos has reunido alrededor de tu palabra como una fogata que da su calentura, que nos fascina, que nos da vida. Y así, Señor, te pedimos que cuides de nuestras almas ahora, que nos alimentes de tu palabra y que nos muestres algo, tal vez algo que nos olvidamos o algo que no hemos entendido antes, Señor. Enséñanos de tu ser, de lo que tú eres, que podamos tener un asombro de tus bondades, de tus excelencias, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de esta mañana, yo sé que ustedes han estado en el libro de Hechos, pero ahora vamos a ir de retroceso al primer capítulo de Hechos. Yo sé que ya han avanzado bastante, pero les vamos a leer este pasaje de nuevo. Aquí está en Hechos capítulo 1, de los versos 1 al 14 es el pasaje de ahora. Hechos capítulo 1, del 1 al 14. Vamos a leerlo. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Yo sé que ustedes también aquí tienen de otras traducciones, pero es casi lo mismo. Leamos. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Tomen sus lugares, hermanos. La secuela de una película a veces dicen, no sirve, no es como la original. La original es mucho mejor. La primera de RoboCop es mucho mejor que la segunda. Pero a mí me gustan las dos. La tercera es la que no sirve. La primera de esta está mejor que la segunda. Pero hay dos volúmenes aquí. La primera es el Evangelio de Lucas. Y el segundo, la secuela, son el libro de los Hechos. En el libro, en el idioma griego, el título que se le dio a esta escritura es Los Hechos de los Apóstoles. Pero ese es un título que se le dio después, no era original. Y entonces los teólogos, los eruditos, siempre tenían esta duda, ¿qué se le debe de llamar en realidad a este libro? ¿Cuál es el nombre de este libro? Porque pasan tantas cosas, algo muy que les fascina especular. Y por eso es que pienso yo que el título que queda mejor de todos, porque aquí pasan cosas que hacen los apóstoles. Oh sí, por supuesto. Aquí pasan cosas que hace el Espíritu Santo. Sí, por supuesto. Aquí pasan cosas que hace Jesús mismo. Él aparece aquí. Oh, por supuesto. Oh, Dios el Padre. Por supuesto. Cosas pasan ahí que hacen todos estos personajes. El título, yo pienso que abarca esto también, es los actos o los hechos trinos de Dios. Porque es Dios en su plenitud haciendo mucho en estas páginas que encontramos aquí, esta historia, esta trama. Lucas era un sirio que nació en Antioquía, era un médico de profesión. Y eso nos fijamos en el vocabulario que él usa en sus escrituras. Es muy detallado en términos de fecha, en términos de geografía. Él fue discípulo de los apóstoles y después acompañó a Pablo hasta el martirio de este. Es decir, él estuvo con Pablo hasta cuando Pablo fue un martirio. Sirvió al Señor sin distracción, sin esposa, sin hijos, y a la edad de 84 años durmió en Beosía, lleno del Espíritu Santo. Eso lo tomo de un comentario por los eruditos Kistemaker y William Hendrickson en la exposición de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas es el autor de este libro y el Espíritu Santo es el autor supremo de este libro también. Y ahí es donde empezamos con el tema entonces. Quiero mostrarles en este pasaje del 1 al 14 cómo es que la Trinidad se involucra en el nacimiento de la iglesia que sigue después, porque la iglesia no existe exactamente todavía. Ok, alrededor del año 62 se escribió esto y Lucas se está acordando de eso que pasó. Primero, queremos ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en este pasaje, o pues en
en todo lo que está ocurriendo aquí. Miren primero, la obra que Jesús hizo en su ministerio, porque aquí habla aquí, en este pasaje, empieza con Jesús. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El ministerio de Jesús está en vista. Pero quiero relatar esta idea de que el Espíritu Santo está haciendo cosas aquí, como está en este pasaje. La obra de Jesús comenzó en su ministerio terrenal y fue realizada por el Espíritu Santo. Hay que pensar un poco en esto, porque la idea es fácil tomar esta idea. Jesús, el Hijo de Dios eterno, divino y todopoderoso, omnipotente y sobre todo lo que es, como que se dobló como unos de esos contorsionistas que se meten en una cajita así de grande, ¿verdad? Y un hombre flaco así se encoge y se mete en una cajita así. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que puede hacer! Y es así fue como Dios se metió en un cuerpo humano. Y ese es Jesús. Se dobló y se metió. Pero eso es un error. No es así. No es así. Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, quien es Dios, nació, se encarnó y tomó la forma de hombre. Y sin disminuir, sin quitarle nada a su divinidad, sin ser nada menos que Dios mismo, a la misma vez tomó la existencia de un ser humano. Es decir, la identidad de él tomó en sí la naturaleza de un hombre. Nunca se bajó de su trono, nunca dejó de ser Dios, Jesús. Él siguió siendo Dios por siempre. Pero tomó la naturaleza de hombre y siendo hombre, todas las limitaciones físicas de un hombre, pues por supuesto sin pecado. Pero así de esta manera entonces Jesús en su ministerio, usted como siente usted hambre, como siente usted dolor, si le ponen un lapicero así, si usted siente cansancio, todas estas cosas las experimentó Jesús genuinamente. Entonces, ¿qué significa esto? Él requería, ahí está una idea explosiva, él necesitaba comida, él necesitaba descanso, pero Dios no necesita nada. Sí, pero un hombre sí necesita cosas. Y él tomó la naturaleza de un hombre y haciendo eso, él se expuso a necesidad. Y entonces, si él tiene necesidad, él necesita para su ministerio, como cualquier obrero de Dios, necesitaba al Espíritu Santo. Entonces, él, aquí miren en el verso 1 y 2, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo, ¿por qué dice eso? Había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué dice esto Lucas? ¿Por qué lo hizo por el Espíritu Santo? Es decir, el medio por cual Jesús cumplió su ministerio fue por la fuerza, el poder, la habilidad que el Espíritu le dio a él. ¿Cómo aplica a nosotros esto? Pues por supuesto, Jesús les dijo, no hagan nada, quédense tranquilos,
hasta que les llegue a ustedes el poder que el Padre me dio a mí por medio del Espíritu Santo. El ministerio que cumplió Jesús lo cumplió por el mismo Espíritu Santo que Él nos dio a nosotros. Usted, hermano y hermana, creyente, usted que está en Cristo, tiene las armas que Cristo usó para hacer lo que Él hizo. Su marcha, su caminata en esta vida cristiana no es sola o solo. Usted lucha con la armadura, con la espada, con el yelmo, con el cinturón, con todo lo que Jesús usó cuando Él estuvo aquí con nosotros. Él nos da esos armamentos que son todos hechos por el Espíritu Santo. Nos la da pintada con su sangre, con todas las marcas de combate que Él recibió, y nos la da a nosotros. Aquí está, completo, es tuyo ahora. Y no nos deja solo, el Espíritu está con nosotros. Eso fue lo que Cristo nos da. Miren entonces, por el Espíritu Jesús hizo estas cosas. Miren en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Este es un énfasis muy interesante, muy curioso que hace Lucas. Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, Jesús oraba. ¿Por qué oraba? El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahí el Espíritu de Dios es como un Pentecostés personal para Jesús. Y Él lo necesitaba. Él necesitaba al Espíritu Santo. Miren, Lucas capítulo 4 fue llevado por el Espíritu. Miren, Lucas 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Ahora miren, salten al verso 14. Jesús regresó después de la tentación, ¿verdad? Que con la palabra de Dios y él es lleno del Espíritu, luchó con el diablo. Y ahora en el verso 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Miren el 18 ahora. Mire, este es Jesús hablando de sí mismo. Bueno, dice el 17, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Por el Espíritu, número 1, abrió las Escrituras y predicó. Y número 2, por el Espíritu, Él lo requería para tener esta autoridad y poder. El Espíritu de Dios es el medio por la cual Jesús tuvo la habilidad de hacer lo que Él hizo. ¿Qué significa esto para usted, hermano, y para mí?
significa que si aún Jesús necesita el Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y Jesús confió en el Espíritu. Su fe estaba en el Espíritu. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9 al 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Bueno, el 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificara vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué significa esto? De que cuando Cristo se entregó, porque miren, nosotros tenemos la dicha de tener toda la Biblia aquí, tenemos toda la historia, la hemos escuchado de pasta a pasta, algunos como yo, que han crecido en el Evangelio. Hemos escuchado todas las historias. No sabemos cómo termina. Pero Jesús auténticamente, genuinamente, un hombre, conociendo un libro antiguo ante él que ya tenía sus 500 años o más, un Antiguo Testamento, no se había escuchado nada de Dios por ese tiempo hasta que vino Juan el Bautista. Jesús en su humildad, la cual Él tomó voluntariamente, necesitaba el Espíritu. Porque ¿qué le esperaba? Ese mismo misterio que nos enfrentamos nosotros hacia la muerte. No piensen que a Jesús no se enfrentaba con la muerte con ese mismo temor. ¿Por qué pensaría, por qué necesitaba orar en Getsemaní de la manera que oró? ¿Cuál terror le entró a nuestro Señor cuando Él se enfrentó no solo a la muerte, sino que también a la ira de su Padre? Por supuesto, esa inseguridad que sentimos hacia la muerte, ese temor a lo desconocido, nuestro Señor Jesucristo lo sintió también. Tanto que hasta le salió sangre de los poros. Pero dice el libro de Hebreos, por el Espíritu se entregó. El Espíritu de Dios le dio el ánimo, la fuerza, un paso más, un paso más, un paso más para su pueblo. Tan importante es el Espíritu para conocer que el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo es el que lo empoderó. Y en este pasaje, miren lo que hace el Espíritu Santo en este pasaje que presente en el libro de Hechos. En el verso 2, ya de regreso en Hechos capítulo 1, en el verso 2 dice que por el Espíritu Santo había dado instrucciones. Al fin, después, el Espíritu Santo fue el que lo levantó, lo resucitó. Él no se lo hizo él solo. ¿Por qué, hermano? Porque un hombre no se puede resucitar él solo. Por eso no lo hizo él solo. El Espíritu lo tuvo que levantar. Bueno, por la sabiduría del Espíritu Santo, Él dio instrucciones a los apóstoles en el verso 2. En el verso 5 dice aquí,
pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Les voy a dar esta misma sabiduría que se me dio a mí por el Espíritu. Ahora ustedes la van a tener. Y el libro de Hechos es la prueba de que esto fue cierto. Sí se los dio. Porque el Espíritu participa en todo lo que hace la iglesia aquí. Y a veces en maneras espantosas. También en el verso 8, mire lo que dice en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Poder para qué? Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. El Espíritu, esa es la actividad del Espíritu en este pasaje y en el ministerio de Jesús. Sigamos entonces. En los hechos trinos sigue el Hijo aquí en este pasaje. Jesús, el Hijo de Dios, hace visible a Dios. Esto es algo también curioso para mí, porque en Génesis capítulo 1 dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios no tiene apariencia visible. Él es invisible, nos dice el libro de Romanos y varios lugares en el Antiguo Testamento. No tiene visible aspecto Dios. Pero dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 18, el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, Él lo hace, Él lo expone, Él lo revela. Entonces la imagen de Dios, por quienes somos diseñados, el prototipo de la humanidad, es Jesús. Antes de la creación, el hombre, Jesús, ya estaba como la ancla de la humanidad. Aunque su cuerpo encarnado todavía no existía, otra cosa que no existía todavía, no se había hecho en el vientre de María porque ni existía María. Pero la intención de Dios siempre ya estaba ahí de la encarnación, aún antes del pecado. Jesús, el Hijo de Dios, hace visible a Dios. Miren a Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. El Hijo expone al Padre, al pueblo de Dios. El Hijo hace visible a Dios. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, miren también aquí. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Es fácil leer eso y decir, por supuesto, es algo que ya tenemos por sentado.
Pero aquí el autor de Hebreos no solo está hablando de la divinidad de Cristo, sino esa naturaleza humana también. Él está hablando de la persona de Cristo en su plenitud, ¿verdad? La cual abarca la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es algo que nació, es alguien que tuvo que crecer como un bebé, que no como, lo fue, es o fue un bebé, un hombre, y todavía lo es un hombre. Este hombre, quien pisó esta misma tierra, quien comió de la mismo tipo de cosas, hummus, comió pita, pan de pita, comió peces, pescado frito, tal vez se enchiló alguna vez, quién sabe. Este mismo hombre, dice el Espíritu Santo por medio del autor de Hebreos, este hombre es el resplandor de la gloria y la exacta expresión de la naturaleza de Dios. Y este hombre fue elevado porque él nunca estuvo ahí antes. Piénsenlo bien. Por supuesto, la divinidad siempre ha estado ahí, pero el hombre, Jesús, no había subido a la diestra del Padre nunca. Fue elevado porque se lo merecía. El único hombre en toda la historia que se merecía todas las grandes excelencias y promesas de Dios. Y todavía es el único que se merece todos los premios y regalos y bondades de Dios. Pero Él toma todo eso y las empieza a dar. Mira, aquí tengo esto para ti. Mira, aquí tengo esto para ti. ¿Cómo conseguiste esto? No te preocupes. Lo vas a aprender. Aquí está. Y la primera cosa que nos da, el primer premio que nuestro Señor Jesucristo nos da, es su Espíritu Santo. Que para Él fue lo más precioso que Él tuvo, su Espíritu Santo. Hay algo misterioso que se preguntan los teólogos y de la idea de que tuvo que subir Jesús a la diestra del Padre y después dar el Espíritu. ¿Por qué no solo el Espíritu es omnipresente también y todo? ¿Por qué no solo lo distribuyó sin ir al Padre? Y la razón es porque Él tuvo que ir al lugar santísimo, verdadero, ante el trono de Dios, para completar el ministerio al fin. Al verdadero lugar santísimo, el cual nunca había ocurrido antes un hombre entrar al lugar santísimo. En realidad, el verdadero, el celestial. Por primera vez en toda la existencia, entró un hombre a la presencia de Dios, en el verdadero trono de Dios. Y no solo entró, sino que se sentó a su diestra. Y así al fin el Espíritu se puede dar a su pueblo. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia. Miren aquí de regreso a Hechos capítulo 1. En el verso 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.
La iglesia se fundamenta en la realidad física y espiritual de la vida y enseñanza de Jesús. Se tiene que anclar en eso. En el verso 8 también dice, recibiréis poder por el Espíritu cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos, es decir, testigos de Él. ¿Por qué? Ser testigo en general, ¿no? De nada sirve, uno es testigo de algo. Tienen que ser testigos de Jesús o seguidores de Jesús. Eso es lo que funda la iglesia. Ese es el contenido, el producto de la iglesia que se le ofrece al pueblo que viene, a cualquier persona que viene. No son los programas infantiles, no son el entretenimiento de la música, no es el compañerismo, aunque es parte de eso. Pero es la verdad de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios. Este es el grano importante que Dios nos da y que Jesús le da a su pueblo. En el verso 9 y 11, aquí de Hechos, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, dos varones en vestiduras blancas aparecieron y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo vendrá de la misma manera. Es decir, el motivo de la iglesia, las ganas de existir de la iglesia, toda la felicidad de la iglesia es anticipar el regreso de Jesús. Entonces, el método de la iglesia, las instrucciones, el contenido de la iglesia y la esperanza de la iglesia están en Cristo. Es el hecho de la segunda persona de la Trinidad en la iglesia. La tercera, pues es el Padre, por supuesto. El Padre es el iniciador de todas las cosas. Es su promesa la que trae la salvación provista por Jesús. Pues si el Padre felizmente, y Él es completamente satisfecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la eternidad donde no hay nada más, no se requiere nada más. Pero algo hubo. Aquí otro, como dice R.C. Sproul, mysterium tremendum. ¡Qué misterio tremendo! Algo tuvo Dios en sí, y el Padre especialmente, porque parece que a Él se le reserva esto. El Padre dijo, hagamos. Y ahí donde empezó todo. Algo en las consideraciones eternas del Padre, en su sabiduría magna, en su amor tan irreprochable y magnífico, al Padre dijo, quiero que exista Miguel Ángel, quiero que exista, ponga su nombre ahí. ¿Por qué quisiera que existiera yo? Porque yo no le añado nada a su creación. Yo le añado algo que huele mal. Yo le añado mi pecado. Yo le añado groserías. Pero el Padre dijo, no, hagámoslo. Que le naciera esto al Padre, de alguna manera, y el Padre no cambia. Así es que esto estaba siempre en sí, en Él. Desear la existencia de nosotros. Esa es una bondad. Esa es una gracia. Porque al no existir, pues por supuesto, es deficiente, es algo malo. Es mejor existir que no existir. Y al Señor le plació hacer de nosotros algo. Y al Señor le plació hacer de nosotros
la unión con su Hijo Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Quién le hizo la promesa a Cristo? Pues el Padre, porque Cristo no se hizo su promesa a sí mismo. Entonces, el Padre, la promesa hecha por el Padre solo podía ser dada a aquel que era perfectamente fiel y digno. La búsqueda de aquel fiel y digno es de lo que se trata el Antiguo Testamento. Y la verdad es de que nunca se encuentra el fiel y digno. El mejor que se alcanza a ver es tal vez Jonatán. Pero aún David es un fracaso. Los profetas son débiles, se cansan y no pueden ofrecer sacrificio más que solo por sí mismo. Pero aquí un hombre, Jesús, ofrece sacrificio por alguien aparte de él mismo, porque él no tiene ningún pecado por qué pagar. Y así él puede dar por nosotros. Es el Padre quien ha fijado y ordenado todo lo que existe. En el verso 7, de regreso en Hechos capítulo 1, Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Él ha ordenado todo el calendario está en la agenda del Padre, incluyendo cuando usted se pega el dedo chiquito en la cama, incluyendo cuando nos pasan cosas horribles, incluyendo las alegrías, incluyendo las pequeñas felicidades de un bebé dormido en nuestros brazos, incluyendo esas mañanas donde te levantas y ves el sol y dices, gloria a Dios, qué bonito es eso, incluyendo esos días cuando ni te acuerdas y te enojas y te frustras porque se te ponchó la llanta. Todo está ordenado por Dios, por el Padre. Y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y esto no es causa de temor, esto es causa de confianza y esperanza. El Padre fija todo y el Hijo procede del Padre. Miren lo que dice Juan capítulo 5. Juan 5, del 19 al 26. Dice así, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio
se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. ¡Wow! Aquí es otras 3 horas de predicación, pero nos limitamos un poco. Pero miren que todo lo que hace Jesús, la persona de Cristo, porque aquí está hablando, usted se fija, está hablando de la divinidad y la humanidad. Están las dos ahí abarcadas. De que todo lo que es Jesús procede del Padre eternamente. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, es eternamente Hijo de Dios. ¿Hubo un día donde el Padre no era el Padre? Pues no. ¿Hubo un día donde el Hijo no era el Hijo de Dios? Pues no. Siempre ha sido así, porque el Hijo procede del Padre. Aunque los dos, la naturaleza de los dos es divina, por supuesto, y eterno, por supuesto. La relación entre ellos es así. El Padre, del Padre procede el Hijo. Y este es el pasaje que nos muestra esto. Él ordena el ministerio de Jesús. El Padre lo predestinó a nuestro Salvador a hacer lo que Él hizo. Bueno, es algo que meditar en ello. Es algo muy profundo. Pero aquí llegamos a la última porción de ahora. La iglesia de Dios. Aquí en el verso 12 y 14, después de haber visto que Jesús fue a la diestra del Padre, que se fue escondido por nubes, dadas las grandes alturas de lo que acaban de presenciar, los discípulos demuestran la mejor respuesta que todos nosotros podemos imitar. Se juntaron para adorar a Dios. Miren lo que dice. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Ahí tenemos la lista, el roll call de los apóstoles. En el 14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres. Y una nota muy especial, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos que no eran creyentes antes, pero el Señor los salvó también. Su familia que había quedado, se unieron con los apóstoles. Y para mí es un retrato muy tierno, muy humano, muy bueno de la bondad de Dios. Miren Colosenses 3:16. ¿Qué debemos hacer aquel cristiano que descubre las excelencias de Dios y Cristo? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esta es la respuesta de aquel que medita en su Dios tan excelente. Hermano y hermana, a veces nos distraemos con este deseo de hacer cosas
tenemos que hacer, tenemos que levantarnos a luchar y adelante a la guerra. Tienes que levantarte, levántate en el nombre de Cristo. Pero la respuesta de la iglesia de Dios es esperar en Dios, porque los hechos no son de veras las de nosotros. Los hechos son los hechos de Dios. Y en Él descansamos, en Él confiamos, en Él tenemos la gloria, en Él tenemos la salvación, en Él tenemos paz con Dios y una vida llena del Espíritu. Es una vida de calma y de confianza y de gratitud. Las demás cosas desvanecen. Un último pasaje les quiero leer, que es una bendición trinitaria. Pues sí, el Espíritu de Dios, el Hijo y el Padre han obrado ahí en Hechos capítulo 1. Y la Trinidad sigue un tema muy importante en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 13, 11 al 14. Oh, 2 Corintios, estaba viendo primera. Siempre me pasa lo mismo con Corintios. 2 Corintios 13. Del 11 al 14 dice: por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el amor de Dios, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Dios no se reserva, no está lejos. Él viene en toda su plenitud. En su infinidad, viene a cada uno de nosotros y nos acerca a Él. Todo lo que es Dios viene a Caleb. Y todo lo de Dios viene a Él. Y no hay menos de Dios que le viene a usted. Dios le da toda la atención a Él. Pero si es infinito, omnipresente, omnipotente, entonces a mí también me da toda la atención, mi Dios. Todo Dios es por mí, todo Dios es por usted, quien confía en Él. No se agüiten, le digo a mi esposa varias veces, no te agüites. Porque el Dios Trino es por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por la bondad que nos das, por la gracia de Jesucristo, por el orden del Padre y por el consuelo del Espíritu. No te has reservado para nada, no has dejado atrás algo. Has dado todo por nosotros y estás por nosotros. Llévanos, condúcenos hacia tu presencia al fin de todo esto, en aquel gran día donde te veremos en tu plenitud, donde al fin podamos gozar completamente sin este pecado, sin la caída al fin redimida, podamos al fin gozarnos completamente en tu presencia. Pero por ahora, Señor, danos ese consuelo de tu Espíritu.
Danos esa fuerza que le diste a tu Hijo Jesucristo para seguir adelante. Gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.